¿Qué tal? Entonces, la primera lección va a estar compuesta acerca de cuáles son los elementos componentes de una red. Bien, para saber cuáles son los elementos componentes de una red, lo primero que hay que hacerse es dos preguntas realmente importantes. ¿Qué voy a conectar hacia la red y cómo voy a conectarlo hacia la red? Entonces, respondiendo esas dos preguntas van a tener un panorama amplio acerca de cuáles son los elementos que componen una red de datos. Bien, eh, el problema surge de la necesidad de mandar información desde un punto A hasta un punto B en geográficamente distantes dentro de un marco de manejo de información. Entonces, resulta que como primera medida se denominaron los elementos que yo voy a conectar hacia una red con el nombre de host. Bien, los primeros hosts fueron estrictamente computadores porque las primeras redes no soportaban algo más que transmisión de información o de datos desde un punto A a un punto B. Resulta que se asocia mucho el concepto de host con computador, pero no necesariamente tiene que ser un computador. Resulta, si de pronto ustedes tienen la oportunidad de trabajar en una empresa que tenga una red interna, que las impresoras de la misma empresa también están conectadas hacia las estaciones de trabajo dentro de una misma red. Entonces, esas impresoras también son host de la red de cómputo. Si ustedes de pronto trabajan en el área de domótica, ustedes quieren manejar el control de una casa a través de una red interna, podríamos conectar los electrodomésticos de la red interna hacia un control maestro en la casa, y esos electrodomésticos, el horno microondas, la estufa, la nevera y lo que se les ocurra de ahí hacia adelante, también se volverían host de la red de, interna de la casa. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de transmisión celular, eh, y una red de tipo inalámbrico que está compuesta por unos pequeños aparatos que conocemos algunos con el nombre de celulares, de pronto en otros países se conoce con el nombre de móviles. Esos móviles o celulares son host de la red inalámbrica que está compuesta por diversos elementos característicos de ese negocio. Entonces, no necesariamente tienen que ser computadores los hosts de una red, son los elementos que yo quiero conectar hacia la red y que van a tener alguna funcionalidad dentro de la misma. Entonces, partamos de ese asunto. El problema se suscitó al querer conectar más de dos hosts. Resulta que las primeras conexiones de red eran conexiones manuales. Me explico. Se utilizaban los disquetes o las unidades de almacenamiento extraíbles y portátiles y se contrataban mensajeros dentro de las empresas para que llevaran esa información, digamos, desde el primer piso hasta el piso décimo. Las primeras redes de por sí se llamaban redes sneakers, por el término americano sneaker para el zapato deportivo, y estaban compuestas por personas que llevaban la información de un punto A a un punto B. Ellos eran los transmisores y receptores de información. Bien, eso cambió a través de la implementación de este elemento, lo que se denominó la tarjeta de interfaz de red o la Network Interface Card, que básicamente es una forma de llevar o de enviar, perdón, la información desde un host de una red hacia el otro. Me explico. Las redes necesitaban una especie de puente que recepcionara los datos y a la vez sirviera de lanzador de los datos hacia el otro computador. Resulta que las estaciones de trabajo en esa instancia no poseían una forma de poder hacer la conexión entre los dos computadores. Entonces se tuvo que diseñar una pieza de hardware específica que es la NIC, la tarjeta de interfaz de red, que servía para recibir la información y para enviar
la información de un punto A a un punto B. Esa fue la funcionalidad de la tarjeta de red. Y se dotó a las estaciones de trabajo con tarjetas de red. Entonces, los hosts tienen dentro de su funcionamiento una tarjeta especial que sirve como puerto de recepción y puerto de transmisión de los datos hacia la red. Y esa tarjeta especial se denomina tarjeta de interfaz de red. Entonces, cualquier elemento que pueda a que se le pueda conectar una tarjeta de interfaz de red es conocido como un host. Cualquier elemento al que se le pueda conectar una tarjeta de interfaz de red se conoce como host. Si la nevera se le puede conectar una tarjeta de interfaz de red, la nevera es un host. Varios televisores que ustedes ven ahorita de última tecnología vienen con su propia tarjeta de interfaz de red porque uno puede conectar el televisor a internet. Ese televisor se denomina un host. Entonces, vamos a dos elementos característicos. La primera, que son los hosts, que son los elementos que yo quiero conectar hacia la red. La segunda, las tarjetas de interfaz de red, que son los conectores de los hosts hacia la red. Y el tercer elemento está compuesto por la forma en que voy a transmitir o la forma en que van a viajar los datos a través de la red. A esa forma en que van a viajar los datos a través de la red casi siempre se le conoce como medio de transmisión o medio de conexión. Los medios de transmisión característicos solamente son dos: los cables, por ejemplo, y el aire. Entonces, el medio de conexión es la forma, el elemento o pieza de hardware que se utiliza para poder llevar los datos desde el punto A hasta el punto B en la transmisión, y como tal es un elemento de la red. En este caso, lo que muestra el ejemplo en su pantalla es un cable UTP. El cable UTP es un medio de transmisión, y como es un medio de transmisión, ese cable UTP automáticamente se transforma en un elemento de la red. Eso lo veremos un poco más adelante, por eso no se preocupen, me interesa el concepto. Entonces, por ejemplo, traje un cable UTP porque valdría la aclaración. Existen varios cables para poder lograr transmisión de redes de datos de un punto hacia el otro. O sea, puede ser, por ejemplo, un cable coaxial, que las redes al principio se utilizaban con cables coaxiales. El cable coaxial es un cable negro blindado, de pronto ustedes lo han visto, que tiene un cable de cobre en la mitad. Ese cable se utilizaba para transmisión de información. El cable de fibra óptica también se utiliza para transmisión de información, y el cable UTP, que es el medio más estándar y normal de transmisión de información. Ese cable UTP pues compone el medio de conexión y a su vez es un elemento de la red. También existen medios de transmisión inalámbricos en donde el medio de transmisión es el aire. Entonces la onda viaja desde un punto hasta el otro punto, desde una tarjeta de interfaz de red hasta la otra tarjeta de interfaz de red, a través del aire, que es como funcionan las tarjetas de red inalámbricas. Entonces ustedes pueden tener una NIC inalámbrica y el medio de transmisión de la NIC inalámbrica es el aire. Por ende, el aire se transforma en un elemento de la red o de esa red específica. También ustedes pueden establecer una conexión láser, por ejemplo. La conexión láser necesita un elemento de hardware especial en el punto A, en el punto B, y el medio de transmisión va a ser el aire. Se va a tirar un rayo desde un punto A hasta el punto B. Entonces, este elemento obedece directamente a la tecnología que ustedes estén implementando dentro de la red que están haciendo. Sin embargo, los tres elementos característicos dentro de una implementación de una red obedecen a lo que yo voy a conectar, que son los hosts, la forma en que yo los voy a conectar, que son las tarjetas de interfaz de red o la Network Interface Card, y la forma en cómo van a viajar los datos a través de esa red que estoy armando, que pueden ser dos: los cables y el aire. Dentro de los cables tienen, por ejemplo, UTP, coaxial, fibra óptica, y el otro caso, el medio de transmisión, sería el aire exclusivamente. Entonces, los medios o los elementos de una red están compuestos por lo que yo quiero conectar, cómo lo voy a conectar y a través de qué va a viajar la información que yo estoy conectando.
En este caso, host, tarjetas de interfaz de red y cables, que son básicamente las formas de conectividad. Espero haya sido clara la explicación y nada, nos vemos en la siguiente.